que ya hemos hecho el diagnóstico y ahora vamos a pasar a los diferentes tipos de tratamiento. Y empezamos con el focal. Doctora Laguna, todo suyo. Espera, que es que esto, el pelo, la próxima vez me lo corto. Vale, gracias. Ahora. Vale. Pasas la primera diapositiva fuera porque vamos a la segunda. Directamente, lo hacemos más corto. Y es Smart Treatment, Pilar, debe ser esta, ¿no? La de hoy. Pasas directamente a la segunda, 1 y 2. Pasamos a la segunda. Y en la segunda... muy bien. 22. En la segunda, en español, y me habéis puesto un título largo. Yo creo que es el más largo de todo el meeting. El desafío para los urólogos es cribar, detectar y tratar el cáncer de próstata de forma inteligente. Todo lo que hemos hablado en las pasadas horas. Y me preguntáis, ¿resultará ser la terapia ablativa selectiva un tratamiento más inteligente? Y yo, pues es que soy urólogo, simple urólogo, no soy ninguna bruja. Entonces, no os puedo responder qué es lo que va a ocurrir en el futuro con la terapia ablativa. Lo que sí os puedo decir es que lo primero que se me ocurrió es, bueno, ¿qué es inteligente? Y a lo mejor es ser medio tonta a mi edad preguntarse qué es inteligente. Y entre las múltiples definiciones que existen en la literatura y que podéis encontrar en Internet, parece ser que ser inteligente es probar o tener una razón, ser capaz de aducir una razón y ser capaz de juzgar porque haces una cosa de manera sólida, que sería la mejor manera de traducir la palabra sound en inglés. Y para eso necesitas razonar si hay necesidad de tratar a los pacientes con cáncer de próstata con terapia focal, cuáles son las razones que vamos a aludir, cuál es la base de esa terapia focal y, por último, ser capaz de juzgar correctamente, evaluar antes de hacer una decisión. Y ni la una ni la otra son 100% probadas en este momento, cosa que ocurre frecuentemente en cirugía y mucho más frecuente en urología. La definición de los objetivos de la terapia focal, o en lo que se basa, lo que queremos hacer es mantener el beneficio oncológico de un tratamiento activo al mismo tiempo que optimizamos la función genitourinaria, es decir, la micción, que va a ser uno de los grandes problemas, y la función sexual. Y ambos parámetros se miden, son importantísimos en cuanto a calidad de vida del individuo que vamos a tratar, del individuo que estamos tratando con cáncer de próstata. También se pretende erradicar la enfermedad significante, según las guías de actuación de la Asociación Europea de Urología. Me diréis después que varía lo que es enfermedad significante, totalmente aceptable, y al mismo tiempo se pretende preservar cuanto más tejido posible y tratar exclusivamente aquello que se ha definido previamente como la diana con un margen aceptable. Es decir, lo que pretendemos es curar aquella enfermedad potencialmente agresiva, aquella enfermedad que es capaz de producir síntomas, de evolucionar a metástasis con efectos mínimos. Las razones por las cuales, se han comentado ya estos días, un aumento en la incidencia diagnóstica, al menos, del cáncer de próstata, el aumento de ese diagnóstico o sobrediagnóstico conlleva habitualmente un sobretratamiento y lo que se pretende, esos sobretratamientos, no os presentaré datos, pero tanto la prostatectomía radical como la radioterapia, como la braquiterapia, tienen efectos secundarios que aumentan a lo largo de los años, comportando un coste y una carga económica importante, y se pretende reducir esos efectos secundarios y contener el coste. Y la terapia focal, es ya una realidad en tumores cerebrales,
Es una realidad en el cáncer de mama, de una u otra manera. Es una realidad en el cáncer de riñón, con resultados muy aceptables, sobre tratamiento o no, y, ¿por qué no?, lógicamente, en el cáncer de próstata. De hecho, lo que pretendemos es evitar aquellos diagnóstico, y lo que se pretende es obtener sobrevivientes a cáncer y no diagnóstico. Toda la evidencia de la terapia focal está basada desde el año 2006 al 2016 en consensos. Hay casi tantos consensos y revisiones sistemáticas como artículos originales. Existen esos artículos originales en fase 2 y observacionales, la mayoría de ellos retrospectivos, y esos artículos nos han permitido hasta el presente determinar las características de la lesión y del paciente, que sería el candidato ideal en este momento para una terapia focal en el cáncer de próstata. Nos han permitido identificar aquellos métodos diagnósticos o cómo vamos a diagnosticar al paciente que es candidato para terapia focal. No de una manera perfecta, pero sí de una manera razonable, y existe un solo estudio randomizado en terapia focal en la literatura, que es el estudio del TUCAT, y en la cual se compara, os guste o no, estemos o no estemos de acuerdo, se compara la terapia focal con la vigilancia activa, que por otra parte sabemos que produce resultados como muy competentes y mucho mejor. ¿Cómo vamos a seleccionar al paciente o cómo vamos a seleccionar cuál es el cáncer de próstata que podría ser tributario de terapia focal? Sabemos previamente que es unifocal en 15-20% de los cánceres. El cáncer de próstata es bilateral en la mayoría de los casos, y casi en todos los cánceres existen satélites de Gleason 6, grado 1, probablemente no el más agresivo en la mayoría de los cánceres, pero sí que sabemos que esos satélites son chiquititos, son la mayoría de ellos menores de 0,5 milímetros. La terapia focal, lógicamente, va a recibir un porcentaje de pacientes que van a venir de la vigilancia activa o que serían con otros métodos diagnósticos candidatos para vigilancia activa, pero también va a recibir como terapia un pool de pacientes que viene o que van a ser seleccionados de aquellos pacientes que en el presente están recibiendo una terapia radical. De una manera u otra, posiblemente no más allá del 10 o del 15% de todos aquellos pacientes que diagnosticamos, probablemente el 10% sean finalmente candidatos para una terapia focal. Si hablamos del paciente en términos clínicos en términos clínicos, va a ser en este momento, como veréis después, se ha pasado de tratar con terapia focal aquellos cánceres de bajo riesgo a tratar cánceres de riesgo intermedio. Y esos son el estadio clínico T1C, hasta estadio clínico 2, aquellos cánceres en los cuales el PSA inicial no supera los 15 nanogramos por mililitro. En este momento se acepta que sean multifocales, y los únicos patterns que no se aceptan son los Gleasons 4 o 5. El Gleason 3 más 4 es en principio candidato para un tratamiento con terapia focal, y existen divergencias en cuanto a aplicar terapia focal a los Gleasons 4 más. Se requiere que haya un volumen bajo de tumor, y allí una vez más entramos en la distinción, entramos en la discusión de cuál es el cáncer de próstata significante. Y si la mayoría de estos pacientes van a tener previamente una resonancia magnética, se acepta hasta un estadiaje por resonancia magnética de T2V, estadiaje clínico. Y como veréis más tarde, la expectancia, esto es discutible, no representa una limitación para terapia focal. Si me preguntáis, al menos si me preguntáis a mí, ¿cuál es la lesión para tratar? Al menos intentamos determinar cuál es la lesión dominante o la llamada lesión índice. Y esa es no siempre la más grande, pero sí aquella que posee el Gleason más agresivo. Es
Por otra parte, es sabido en la literatura que es esa lesión, la más agresiva, la que va a definir la multifocalidad. Cuanto más agresiva es, mayor porcentaje de multifocalidad, la que va a definir además el estadio patológico. En aquellos casos, esto viene de las piezas de prostatectomía radical y en la mayoría de los casos representa el 80% del volumen total de cáncer en la próstata. Y aparentemente, aunque también hay alguna discordancia en la literatura, es la que va a determinar la progresión del cáncer. Sin embargo, el concepto de significancia o ser significante clínicamente solamente es válido si somos capaces de determinar eso antes del tratamiento. Y allí, lógicamente, chocamos con los diferentes fenotipos del cáncer de próstata. Si uno se pregunta cuáles son los medios actuales de que disponemos para determinar esa lesión índice, en primer lugar, y esto ya se ha comentado esta mañana ampliamente, es la biopsia perineal, el template o el mapping perineal de la próstata. Y como ya hemos comentado también esta mañana, antes de terapia focal se requiere en este momento que ese mapping perineal se realice cada 5 milímetros, o sea, se tome una muestra cada 5 milímetros, lo cual significa que el número de muestras van a ser diferentes dependiendo del tamaño de la próstata y esa muestra es capaz de captar casi todos aquellos focos de cáncer que son mayores de 0,5 centímetros cúbicos y exclude aquellos focos menores de 2 centímetros cúbicos con un alto porcentaje de certidumbre. Certidumbre que no es incertidumbre, certidumbre. Es lo que se emplea actualmente para el diagnóstico, para determinar cuál es la lesión índice, y el gran problema, al menos en nuestro medio, es que requiere de anestesia general, y eso también se ha comentado ampliamente esta mañana. El siguiente método de que se dispone en la actualidad, también ampliamente comentado, la resonancia magnética multiparamétrica, y esto es el resultado de algunos de los consensos que veréis más tarde. Algunos de los defensores de la terapia focal consideran que si se dispone de una resonancia magnética de alta calidad, también con todos los límites que se han comentado esta mañana, no es necesario el hacer un mapping perineal de la próstata. Esto es lo que ha ocurrido con todos aquellos consensos, que son más de 4, más de 5, desde el año 2006 al año 2005. Y se plasma en esta diapositiva exclusivamente lo que ha pasado, una idea, cuál ha sido el trend, cuál ha sido la tendencia en estos últimos años. Entonces, todos estos consensos que tienen un nivel de evidencia 4 aceptan los dos sistemas, o de diagnóstico y rastreo del cáncer antes de terapia focal, y es o bien la resonancia magnética multiparamétrica o bien el mapping perineal. Lo que sí ha habido un cambio es que empezamos tratando con terapia focal a aquellos pacientes de bajo riesgo y se ha pasado a tratar a pacientes con riesgo intermediario. Gleason 6 exclusivamente, y discutible tratarlo o no, pero se ha pasado a tratar Gleason 7 y exclusivamente la lesión índice. Y en cuanto a localización se ha pasado de tratar aquel tumor que estaba exclusivamente localizado en un foco, en un lóbulo, a aceptar el tratamiento de enfermedad multifocal, aceptando que algunas de esos, o que la multifocalidad no se va a tratar porque no va a ser clínicamente significante. En una de las últimas revisiones sistemáticas en el European Urology, pero lo dejo eso para los compañeros que van a hablar de los resultados. En este momento hay 7 sistemas diferentes o 7 tecnologías para aplicar terapia focal. Tenéis el AIRI, la electroporación irreversible, HIFU, crioterapia, se puede hacer braquiterapia,
en forma de terapia focal y, como veréis más tarde, los resultados no son fantásticos, pero sí que los resultados en términos de calidad de vida son bastante buenos. Si decidís hacer terapia focal, y eso es lo que existe también en la literatura, tenéis que tener en cuenta que aquellas lesiones que se sitúan en el ápex son, una vez más, no solo difíciles de diagnosticar, sino también difíciles de tratar por cualquiera de las tecnologías de que se dispone en la actualidad y que, sea cual sea la tecnología, hay que aceptar o hay que controlar siempre que haya un margen de seguridad de al menos 0,5 centímetros fuera de aquella lesión diana que se pretende tratar. Y si empleáis crioterapia o empleáis una terapia termal, tenéis que tener en cuenta que en algunos casos hay que proteger el recto. ¿Cómo se sigue? Una vez más, nivel de evidencia 4, también de aquellos consensos, y parece ser que la mayoría de los consultados o de los expertos en terapia focal están de acuerdo en que en el seguimiento de la terapia focal se tiene que realizar una resonancia magnética multiparamétrica. Estos son imágenes de IRE. No se pretende en estas imágenes hacer una terapia focal, sino que esto es un trabajo que evaluó cuáles eran los cambios en aquella zona tratada. Y pueden ver aquí, esta es la pieza de prostatectomía radical después de electroporación irreversible, dibujado en hematoxilina eosina. Esto es el contraste, el CEUS, el contraste 4 semanas después del tratamiento, y estas son las imágenes T2 en la resonancia magnética. Todos los expertos están de acuerdo que hay que repetir las biopsias durante el seguimiento, pero no está claro en qué momento se tienen que repetir esas biopsias, y el PSA está claramente incluido durante el seguimiento por el 100% de los expertos en terapia focal, pero una vez más, no se definen cortes que puedan diferenciar entre recurrencia o progresión de esa lesión. Algunas de las cosas que no se han dicho o se han comentado muy rápidamente, y esto a mí siempre me gusta mucho este tipo de estudios, el RAND UCLA de la Universidad de Los Ángeles en California, en que manteniendo un nivel bajo de evidencia, pero sí que se dan scores, pero bueno, eso es el que me guste a mí este sistema o no, eso es algo también personal. Esto está publicado en European Urology, y como veis, el volumen y la edad no deberían ser, esto es lo que existe ahora en la literatura, no deberían ser un determinante primario para aplicar una terapia focal. Aquellos focos de cáncer indolentes se pueden dejar sin tratar, se pueden abandonar siempre y cuando se trate la lesión dominante. Se tiene que evaluar qué es lo que ha ocurrido en esa lesión tratada mediante biopsia, al menos un año después del tratamiento, y se pueden incluso encontrar lesiones residuales en el área tratada, pero lo que piensan los expertos en este momento es que si son menores de 3 milímetros o solamente exhibiendo un Gleason 6, no necesitas retratar la lesión. Y se deben aceptar, o se aceptan en este momento, tasas de retratamiento de hasta el 20%. Yo creo que después tenemos que discutir lo que os parece y si os parece aceptable o no esa tasa de tratamiento. Se trabaja en este momento en estandarización de la literatura, no solo del método, sino de la literatura, y existen muchísimos interrogantes. ¿Cuál es el valor, como os he explicado, del PSA y cuándo tenemos que emplearlo? ¿Cuáles son las definiciones de éxito y de fracaso en terapia focal? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a definir la recurrencia histológica y el tipo, sobre todo el tipo de biopsia que vamos a hacer tras terapia focal? Y cómo vamos a medir las
los resultados en terapia focal, que no es lo mismo que la medición que hacemos después de prostatectomía radical o de radioterapia. Esto corresponde, yo creo que el autor, si no está durmiendo, el autor de esta tabla está aquí delante y es Hashim, y yo creo que vale la pena el leer este trabajo y sobre todo el emplear esta tabla. Muchas gracias por proporcionárnosla. Y lo que sí razonan muy bien los autores es son capaces de argumentar contra aquellas razones que deberían parar o deberían limitar una terapia focal. Y lo que se oye a menudo es no tienes que hacer terapia focal porque el cáncer de próstata es multifocal. Sí, algunas veces no, la mayoría de las veces sí, lo cual no tiene importancia si es capaz de tratar a aquel que es agresivo. Es difícil de localizar, posiblemente ya no sea difícil de localizar con los métodos de diagnóstico moderno. Se trata lo que no se debería tratar, en fin, eso no es ni más ni menos que lo que hemos estado haciendo en las últimas 3 décadas, sobre tratar los cánceres y en cuanto a aceptar o no aceptar los efectos secundarios de la terapia radical, eso no es argumento válido en este momento en que la calidad de vida de pacientes con cáncer es muchísimo más importante de lo que era hace 30 años. No hay trabajos randomizados, sí hay ya un trabajo randomizado, me diréis que randomizar o no contra vigilancia activa es correcto, ese es otro tipo de discusión y aunque ellos dicen aquí que es un problema general en cirugía, es un problema general en urología. Los cirujanos han sido mucho más inteligentes de lo que hemos sido nosotros y eso es lo que hay que hacer en el futuro. Resumiendo, la evolución de la terapia focal está unido, abrazado y in love con el desarrollo de la imagen de una u otra manera. Lo que tenemos a este momento son niveles de evidencia bajo, pero sí que es cierto que en terapia focal hemos sido más inteligentes aplicando la clasificación ideal y tenemos ya estudios de grado 2B. Por último, yo creo que el resto lo podéis leer, es que tenemos que movernos en este momento a un nivel más y pasar a los registros y a las bases de datos. Y únicamente, esta es la última diapositiva, quería recordarles que hemos empezado hablando de la razón y del juicio. Y no hay nadie en este momento que no sepa quién es este señor y no hay nadie que no lo respete. Y la traducción es o lo que dice, no sé si es cierto o no, pero una de sus frases famosas es que nunca descubrió absolutamente nada a través de un proceso racional de pensamiento. Con lo cual me gustaría acabar con la parte de abajo, intention to treat. Esto es lo que estamos haciendo hasta este momento. Estamos intentando curar a nuestros pacientes. Posiblemente haya un espacio para retardar la evolución de la enfermedad en el que la terapia focal tenga un papel importante y, ¿por qué no? Y eso están haciendo ya los ginecólogos y los cirujanos. ¿Por qué no emplear la terapia focal como un debulking localizado? Muchísimas gracias por su atención y cuando quieran.